Acompáñanos en nuestros servicios en vivo todos los domingos a las 10:30 AM y todos los jueves a partir de las 7:30 PM. Y contáctanos a leondejudá5@gmail.com. Bienvenidos. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto saludarles hasta sus hogares esta noche. Por favor, pónganse de pie y alabemos el nombre de nuestro Dios. Amén. Jehová tendrá misericordia de Sión, Él la edificará, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Jehová tendrá misericordia de Sión, Él la edificará, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén.
Tenemos ciudad fuerte, ciudad fuerte. Dios puso por muro salvación. Tenemos ciudad fuerte, ciudad fuerte. Dios puso por muro salvación. Las puertas abrí y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Las puertas abrí, que guarda las verdades de Jehová. Tenemos ciudad fuerte, ciudad fuerte. Dios puso por muro salvación. Tenemos ciudad fuerte, ciudad fuerte. Dios puso por muro salvación. Las puertas abrí y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Las puertas abrí y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Abrió las puertas de justicia para mí. Abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues Él nunca cambiará. Abrió las puertas de justicia para mí. Abrió las puertas de justicia para mí. Abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues Él nunca cambiará. Abrió las puertas de justicia para mí. Abrió las puertas de justicia para mí. Abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues Él nunca cambiará. Abrió las puertas de justicia para mí. Tenemos ciudad fuerte, ciudad fuerte. Dios puso por muro salvación. Tenemos ciudad fuerte, ciudad fuerte. Dios puso por muro salvación. Las puertas abrí y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Las puertas abrí y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey Jesús. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey Jesús. Tú eres el gran yo soy, tú eres el gran yo soy, tú eres el gran yo soy, oh Rey Jesús. Tú eres el gran yo soy, tú eres el gran yo soy, tú eres el gran yo soy, oh Rey Jesús. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey Jesús. Amén. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey Jesús. Jesús me ha redimido, Jesús me ha redimido, Jesús me ha redimido, Él es mi Rey. Jesús me ha redimido, Jesús me ha redimido, Jesús me ha redimido, Él es mi Rey. Jesús me ha redimido, Jesús me ha redimido, Jesús me ha redimido, Él es mi Rey. Jesús me ha redimido, Jesús me ha redimido, Jesús me ha redimido, Él es mi Rey. Te doy mi vida a ti, te doy mi vida a ti, te doy mi vida a ti, oh Rey Jesús. Te doy mi vida a ti, te doy mi vida a ti, te doy mi vida a ti, oh Rey Jesús. Te doy mi vida a ti, te doy mi vida a ti, te doy mi vida a ti, oh Rey Jesús. Amén. Te doy mi vida a ti, te doy mi vida a ti, te doy mi vida a ti, oh Rey Jesús. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey Jesús. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey Jesús. Abrió las puertas de justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues Él nunca cambiará. Abrió las puertas de justicia para mí. Abrió las puertas de justicia para mí. Abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues Él nunca cambiará. Abrió las puertas de justicia
justicia para mí. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Las puertas abrid y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Las puertas abrid y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Las puertas abrid y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Las puertas abrid y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Sí, Señor, tú abres. Santo es el Señor y su nombre fuerte es. Rey del cielo, mas a la tierra descendió. Los ángeles lo alaban, la tierra también lo hará. Santo es el
Señor, y su nombre fuerte. Jesús es precioso, sí, muy precioso. Jesús es precioso para mí. Él es mi Salvador, Señor de todo. Jesús es precioso para mí. Jesús es precioso, sí, Jesús es precioso para mí. Él es mi Salvador, Señor de todo. Jesús es precioso para mí. Él es mi Salvador, Señor de todo. Jesús es precioso para mí. Sí, Señor, tú eres precioso, Señor. Oh, Señor, hazte irresistible a nuestras vidas, Señor. Que podamos cantar, Señor, este canto con entendimiento, Señor, con un anhelo, Señor, de que tú te reveles a nuestras vidas, Señor, como lo más precioso, como lo más importante, Señor. Por favor, Señor, hazlo en nuestras vidas, hazlo en esta hora de necesidad, Señor, porque todos tenemos, Señor, necesidad de ti, Señor. Oh, manifiéstate a nosotros, Señor, como lo más hermoso, lo más sublime, Señor, y que podamos cantar, Señor, con entendimiento, con alegría, con santidad, Señor, sabiendo que tú eres precioso, Señor, que tú eres perfecto, Señor. Oh, Señor, por favor, hazlo, Señor, por favor, mi Dios. Jesús es precioso, sí, muy precioso. Jesús es precioso para mí. Él es mi Salvador, Señor de todo. Jesús es precioso para mí. Él es mi Salvador, Señor de todo. Jesús es precioso para mí. Sí, Señor, tú eres precioso para nosotros, porque ahora podemos entrar por las puertas de justicia, Señor, a través de ti, Señor. Gracias, Señor, por la obra en la cruz que tú hiciste por nosotros, Señor. Te agradecemos infinitamente y nuestras vidas son tuyas, Señor, para siempre. Por favor, háblanos en esta hora, Señor. Háblanos algo que tú quieras darnos, Señor, por favor. Amén.
Pueden sentarse, hermanos. Para mí es un gozo estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Por favor, si me pueden acompañar al libro de Romanos, capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le hago una pregunta en esta noche, hermanos. ¿Cuántos de nosotros queremos tener paz en todas las áreas? ¿Cuántos de nosotros queremos tener paz en las tribulaciones? Dice en el verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez tenemos una idea de lo que es sentir paz. Gracias a Dios, algunos podemos decir que tenemos paz en muchas áreas, pero habrá personas que no están sintiendo esa paz. Un ejemplo, la guerra. Si usted le pregunte a alguien que está pasando en una guerra, por ejemplo Ucrania, ¿no?, que están en una situación muy difícil, a lo mejor una persona que está en la guerra como un ucraniano nos puede explicar un poquito qué es sentir paz. Imagínese que tenga que irse a dormir a su casa sabiendo que en cualquier momento puede caer una bomba, puede caer un misil. Gracias a Dios, ahorita en este momento no estamos pasando por una situación así, nosotros que estamos de este lado. Pero dice la Biblia que van a venir tribulaciones, como las cuales nunca hubo. Si en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial hubo mucho sufrimiento, hubo muchos muertos, dice la Biblia que la gran tribulación, la cual está por venir, no se compara. Por eso pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos tener paz en todas las áreas? Déjame decirle, hermano, que si nosotros tenemos paz para con Dios, nosotros vamos a tener paz en cualquier área. Y vamos a explicar por qué. Dice en el verso 2 de Romanos 5: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la paz, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí hay una palabra que me llama mucho la atención y es gloriarnos en la esperanza. ¿Cómo es posible que podemos gloriarnos en la esperanza? Dice en el verso 13: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hermanos, si nosotros podemos tener esperanza en Dios, dice la Biblia que no solamente podemos esperar en Él, sino gloriarnos en su esperanza. ¿Y por qué podemos gloriarnos en su esperanza? Dice en el verso 5: y la esperanza no avergüenza. Eso significa, hermanos, que si nosotros tenemos esperanza por medio de la fe de ser justificados, la cual tenemos paz para con el Padre, y más adelante habla de la reconciliación de Jesucristo. Tenemos acceso al Padre por la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a tener seguridad en cualquier prueba y en cualquier área donde la paz sea necesaria. Pablo tenía esa paz, el apóstol Pablo tenía esa paz justamente antes de morir. Él escribió su última carta en la prisión, le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo: tú sé solícito en toda buena obra, yo ya estoy por ser crucificado, he peleado de la buena batalla. ¿Y cómo puedo decir que tenía paz? Él
no estaba pensando en sí, él estaba pensando en la obra de Jesucristo, el Evangelio, el ministerio. Pero Pablo no le escribe a Timoteo: oye Pablo, ora por mí, me van a crucificar, me van a matar, por favor oren por mí. No, él no estaba pidiendo por él. Él sabía que su obra, que su carrera ya había llegado a su fin. Él tenía esperanza en Dios, y esa es la esperanza que Dios quiere que tengamos. Con razón, Santiago en el capítulo 1, en el verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y lo mismo dice Pablo en el verso 3 de Romanos 5. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y en el verso 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Si nosotros tenemos la fe que nos justifica, y podemos tener paz para con Dios, nosotros vamos a tener paz en cualquier área. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza en Dios no es defraudada, no avergüenza. Si nosotros esperamos en Dios y esperamos en su nombre y estamos confiando en Él, el Señor no nos va a avergonzar en el momento de la prueba. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la vida de Elías. En una ocasión, Elías dice que retó a los profetas de Baal. Y cuando retó a los profetas de Baal para ver quién era el Dios verdadero, Él les pone una prueba a los profetas. Y si los profetas de Baal consiguieran que el Dios que ellos tienen les concediera el fuego, ese iba a ser el Dios que iba a tener la nación, Israel. Entonces cuenta la historia que los sacerdotes, los profetas de Baal, se reunieron y clamaron para que descendiera fuego y consumiera su sacrificio. Tanto así que se acuchillaban de tal manera que la sangre les caía de ellos. Y Elías solamente se burlaba, ¿verdad? Hasta se burlaba y les decía: ¿Dónde está? Está descansando tu Dios, ¿no? Así les decía. Pero ¿por qué Elías estaba tan seguro? ¿Cómo Elías sabía que Dios lo estaba respaldando? Porque él tenía esperanza. Dice en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca que este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y vemos que el fuego de Dios descendió sobre la ofrenda de Elías. Para esto tuvo que levantar el altar caído y poner las 12 piedras de las tribus de Israel. Pero algo que dice aquí, este pasaje en el verso 36, dice: y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es necesario oír la voz de Dios, y eso es lo que nos va a dar esperanza, y eso es lo que nos va a dar fe. Y por la fe de Elías, habiendo escuchado la voz de Dios, y no solamente eso, sino que obedeció, y que tu mandato tuyo, yo he hecho todas estas cosas. Fue obediente a la voz de Dios, y su esperanza no fue avergonzada en ese momento. Yo quiero ver con ustedes
¿Cómo podemos tener una fe firme? Y ese es el título de este mensaje. Una fe firme. Hay dos razones fundamentales para tener una fe firme. Una de ellas es algo que nosotros tenemos que hacer. Y la otra razón es algo que nosotros no tenemos que hacer. Dice, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La primera razón para tener una fe firme es oír la voz de Dios. Y no solamente oír la voz de Dios, sino obedecerla. La fe no consiste solamente en creer, hermanos. Cualquiera puede creer, pero hay obras, hay frutos que demuestran que tenemos una fe. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por la fe. Pero las obras demuestran que tenemos una fe genuina, verdadera. Y esto hay muchos ejemplos en la Escritura de personas que creían, pero más sin embargo no tenían fe. Una de ellas fueron los mismos discípulos que Jesús tenía a su lado y que seguían a Jesús. Ellos, en algunas ocasiones, el Señor les dice: hombre de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? Mas sin embargo ellos le creían, pero no tenían fe. Pero también había otras personas en el tiempo de Jesús que tuvieron fe. Y sabemos que tuvieron fe porque ellos dieron pasos. Un ejemplo fue la mujer con flujo de sangre. Ella tuvo que dar pasos arrastrándose entre las multitudes y así tocar el borde del manto del maestro. Y su fe hizo que la sanara. Y Jesús la alaba y le dice: tu fe te ha sanado. En otra ocasión, unas personas bajaron a un paralítico a través de un techo. Y por su fe, ese paralítico fue sanado. Esa es la fe que el Señor quiere que tengamos. No solamente se trata de oír y de creer, sino de dar pasos. Y en lo natural, hermanos, nosotros tenemos un oído que es muy parecido al corazón, y le voy a decir por qué. El corazón no para de latir. No está en nuestra voluntad que el corazón pare. Pero también los oídos no paran, todo el tiempo estamos escuchando. Fíjense cómo trabaja el oído humano. El sonido viaja a través de ondas, y se puede medir a través de frecuencias. Cada onda es única, no es similar a las demás que están viajando. Entonces, cuando las ondas viajan a través del oído, entran por el canal auditivo, que es el que tenemos aquí en la parte externa de nuestro oído. Y cuando las ondas entran por el canal auditivo, se topa con una membrana. Es una membrana que empieza a vibrar. Es tan sensible que empieza a vibrar cuando recibe las ondas. Y cuando empieza a vibrar esta membrana, empuja a 3 huesecitos que tenemos. Uno se llama martillo, otro se llama yunque y el otro se llama estribo, que también empiezan a vibrar. Y cuando empiezan a vibrar estos 3 huesecitos, le mandan esa vibración a un aparatito que se llama cóclea, tiene una forma de caracol, y esta se encarga de convertir esas vibraciones que reciben estos 3 huesecitos, las convierte en impulsos eléctricos y las manda al cerebro. Y nosotros podemos estar escuchando todo el tiempo porque todo este aparato auditivo funciona de manera síncrona, así de tal manera que usted me escucha,
sus oídos están trabajando, como el corazón, no dejan de trabajar. Pero también tenemos una mente, el Señor nos ha dado una mente tan poderosa que nosotros podemos distinguir cualquier sonido que haya a nuestro alrededor. Y no solamente eso, sino poder almacenar esos sonidos en nuestro cerebro. Podemos recordarlos, pero también podemos desecharlos. Y en lo espiritual es así, hermanos. Nosotros en lo natural, si nosotros rechazamos alguna voz o no oímos bien, es porque nuestro cerebro está trabajando, está distraído. Y en lo espiritual funciona de la misma manera. A veces los afanes, las distracciones hacen que no oigamos la voz de Dios y somos capaces de rechazar esa voz. Sabemos que para oír la voz de Dios, nosotros necesitamos tener hambre. Si nosotros no tenemos hambre, no vamos a oír la voz de Dios. Dice la Biblia que mis ovejas oyen mi voz. Jesús dice eso. Yo las conozco y me siguen. Tenemos que seguir al Señor como las ovejas. Y en el rebaño de Dios hay dos clases de rebaños. Están las ovejas y están las cabras. Y las ovejas y las cabras son parientes en lo natural, llegan a ser parientes. Comen de la misma comida, pero son diferentes las cabras de las ovejas. Las ovejas oyen la voz de su pastor y la siguen, pero las cabras no hacen eso, al contrario, se rebelan. Y así hay dos clases de cristianos en el rebaño de Dios. Están las cabras y están las ovejas. Y las cabras son aquellas personas que no aceptan la voz de su pastor, siempre se están quejando, no son personas enseñables, son personas que piensan que sus opiniones valen más que cualquiera. Mas sin embargo no siguen las instrucciones, la voz del pastor, las enseñanzas. Pero por otro lado están las ovejas. Las ovejas son las que oyen y siguen al pastor. Sabemos cuál es el fin de cada una de ellas. En Mateo 25:33 sabemos el fin. Dice que Jesús al final va a separar las ovejas de las cabras. Dice que a las ovejas las va a poner de su lado derecho y las cabras las va a poner de su lado izquierdo. ¿De cuál queremos ser, hermanos? Si nosotros estamos escuchando los mensajes, si nosotros estamos escuchando la voz de Dios y estamos siendo obedientes y seguimos ese camino, hermanos, vamos a terminar bien. Pero si no estamos haciendo eso, estamos haciendo caso omiso a las enseñanzas, a la palabra del pastor, de la cobertura, y es palabra respaldada por el Señor. El Señor nos ha dado una cobertura, nos ha dado un liderazgo al cual seguir. Pero si nosotros no estamos poniendo atención y pensamos que podemos hacer lo que queramos o opinar lo que queramos, cerrando los ojos, los oídos y los ojos también hacia el Cordero, vamos a terminar como las cabras. Y la otra razón, hermanos, por la cual quiero compartirles, la otra razón por la cual no debemos hacer para tener una fe firme es no oír otras voces. ¿Cuál fue el primer error de la humanidad? ¿Cuál fue el error por la cual nosotros estamos pagando hasta el día de hoy? Y toda la humanidad se vino abajo.
fue cuando Eva empezó a escuchar la voz de la serpiente. Prefirió escuchar la voz de la serpiente y hacerle caso que a la de Dios. Ellos tenían una instrucción y era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Eva empezó a escuchar a la serpiente. Va a haber momentos en los cuales nosotros escuchemos otras voces y a veces es inevitable, pero el Señor quiere que seamos como José en Egipto. José en Egipto, cuando la esposa de Potifar le hace proposiciones deshonestas, él salió corriendo. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros actuemos de la misma manera, que nosotros salgamos corriendo cada vez que empezamos a escuchar la voz de la serpiente. Porque nosotros no somos capaces de resistirla, no somos capaces de sobrellevarla. Si nosotros empezamos a oír esa voz, vamos a terminar siendo convencidos y vamos a terminar perdiendo la fe. Otra voz que no debemos oír es que la tecnología ha avanzado tanto y los medios de comunicación han avanzado tanto que ahora lo podemos tener en nuestros bolsillos con los teléfonos. Yo no estoy en contra de la tecnología. De hecho, yo estudié algo de la tecnología, acerca de la tecnología. Y es una buena herramienta. Por ejemplo, usted que nos está viendo, gracias a algunos avances tecnológicos, puede llegar el mensaje a sus casas. Pero también es una puerta donde pueden entrar otras voces. Yo hace rato en la mañana venía en la combi y todas las personas estaban con sus teléfonos celulares, todos, excepto una persona, un viejito. Ese sí no estaba en su teléfono, pero todos estaban con su teléfono celular. ¿Y qué estaban viendo? ¿Qué estaban escuchando? Solamente Dios sabe. Pero es cierto, a veces por depender de esos aparatos nos quitan el tiempo, nos quitan la paz también, y también hace que oigamos otras voces que no es la de Dios. De por sí ya algunos teléfonos ya se vuelven un ídolo para algunas personas, porque son personas que no tienen el dinero, pero eso sí tienen el teléfono más caro y el más famoso, y ni siquiera le sacan provecho, pero lo tienen y se dedican y pasan su tiempo y su vida en eso. El Señor no está ahí, hermanos, no está en que perdamos el tiempo. Y así hay cristianos también que solamente están en sus teléfonos, en el internet, y no pasan tiempo buscando a Dios, leyendo la Escritura. El Señor quiere hablarnos. Y la palabra de Dios no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. La palabra de Dios, yo lo llamo así. Son secretos eternos. Son joyas que el Señor quiere darnos. Y a veces nosotros la despreciamos por escuchar otras cosas, por entretenernos. Que el Señor nos perdone. Quiero ver con ustedes una historia en el Antiguo Testamento. No sé si conozcan la historia del profeta joven y del profeta viejo. Dice la Escritura en Primera de Reyes que había un varón de Dios y fue al rey Jeroboam a darle una profecía. Fue a Betel por cierto camino. Y cuando este varón de Dios habla con el rey y le da la profecía, le da una profecía de juicio, porque el rey Jeroboam era un rey perverso, alguien que había levantado otros altares. Y él le da la profecía, le dice que el Señor iba a derribar esos altares y que iba a levantar a
a Josías. Iba a levantar a Josías. Entonces, cuando hacemos la historia, el rey se enoja y lo manda a aprisionar, pero en eso se le quedó paralítica la mano y después le pide al profeta que lo restaure, que le sane, ¿no? Y ya después este rey lo quiere invitar a comer, cambió su actitud, ¿no? Porque le sanó la mano, ¿no? Dice en 1 Reyes 13:7. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y en el verso 14, y yendo tras al varón de Dios, este viejo profeta, yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el viejo profeta le dijo, mintiéndole: yo soy profeta como tú, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Y aquí empezamos a ver que todo empieza a ir de mal en peor, porque este varón de Dios prestó oído a otra voz que no era la de Dios. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan, y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y sabemos que este varón de Dios terminó de comer, y más adelante un león lo atacó y lo mató. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanos? Bueno, realmente hay varias enseñanzas, ¿no? Primero, este varón de Dios escogió otro camino más cómodo, donde había refrigerio, ¿no? De comer pan, de beber, pensando que Dios le iba a bendecir por ese camino. Pero también yo veo otra enseñanza aquí, hermanos. Y yo creo que podemos aplicarla en nuestras vidas. Y es que nosotros no tenemos que estar escuchando a otros predicadores, a otros profetas que están en contra de nuestras enseñanzas y que están en contra de la voz de Dios. O vamos a terminar como este hombre. Si el Señor nos ha dado una instrucción, nos ha dado una palabra, ¿por qué tenemos que estar buscando, oyendo a otros profetas? Y era un profeta de Dios, pero este profeta le mintió y no sabemos por qué. A lo mejor tenía celos de que él quería el favorito del rey, o no sabemos, pero yo veo esa enseñanza, hermano. Y a veces nosotros, por estar escuchando a otros líderes religiosos, por decirlo así, cristianos, y que están
hablando en contra de nuestras enseñanzas, no es la voz de Dios. El Señor ha provisto de una cobertura, ha provisto de un pastor, ha provisto de líderes piadosos en la cual nosotros podemos escucharlos, podemos confiar en ellos. Porque Dios respalda la cobertura, Dios respalda a sus pastores. Si nosotros estamos en esta congregación, es porque el Señor ha tenido a bien a plantarnos aquí. Y también quiero ver de otra voz del enemigo, y es a donde yo quiero llegar. Y es la voz que más le resulta al enemigo quitar nuestra fe. Y es la condenación. Hermanos, el Señor ha muerto por nosotros. Nos ha dado vida nueva. Y sí es cierto, caemos, fallamos. El Señor tiene que hacer su obra en nosotros. Pero el problema está, hermanos, en que en vez de acercarnos con el Señor, caemos en voces de condenación. Y la condenación es contraria a la esperanza. Hermanos, no tenemos que estar escuchando esa voz de condenación. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros somos de Dios, fuimos comprados por su sangre. El Señor no quiere que estemos en condenación. Si hemos fallado hoy, en esta noche, hermanos, podemos hallar reposo, podemos hallar refugio, podemos hallar perdón si nos arrepentimos. Pero no tenemos que escuchar la voz de la condenación. Por favor, si se pueden poner de pie. El Señor quiere que tengamos una fe firme. ¿Y sabe algo? El Señor, cada vez que nos habla, Él se tiene que humillar. El Señor se tiene que humillar hasta el polvo para darnos una palabra. Y el Señor quiere que lo conozcamos. Él nos ha llamado para seguirle a Él, como las ovejas. No podemos estar escuchando otras voces, hermanos, porque la condenación, la voz del enemigo, hará que perdamos la fe. Pero el Señor quiere que crezcamos, que confiemos en Él. Y Él nos va a dar la esperanza, nos va a dar la fe en el momento de la prueba. Amén. Puedo oír la voz de mi amado, Él me llama a una nueva intimidad. Por su gracia correré para estar junto a Él. Él me puede cambiar y podré terminar. Puedo oír la voz de mi amado. Él me llama a una intimidad. Por su gracia correré para estar junto a Él. Él me puede cambiar y podré terminar. Oh Dios, concédenos en estos días una sensibilidad en nuestro
oído espiritual, Señor, de tal manera que podamos identificar y rechazar aquellas voces que quieren perturbar nuestra caminata, Señor. Aquellas voces que quieren confundirnos, que quieren hacernos dudar de tu amor. Ayúdanos en estos días, Señor, a solamente discernir y tener oídos para escuchar tu voz, para conocerte más, Señor. Esa voz que nos trae paz, esa voz que nos trae esperanza, aliento en medio del tiempo difícil, esa voz que nos trae dirección y guianza cuando no sabemos qué decisión tomar, por dónde caminar. Oh Señor, haznos una iglesia, un pueblo cuya oreja sea horadada, Señor. Hoy mismo, hazlo en cada corazón. Horada nuevamente nuestro oído, nuestra oreja con lesna, Señor, como hacían aquellos hombres en el Antiguo Testamento, que lo hacían como una señal para quedarse cerca de su amo, Señor, y solo escuchar y ser instruidos y guiados, alimentados por ellos, dependiendo completa y totalmente de ellos. Así hazlo en estos días. Horada nuestras orejas, Señor, que tengamos solo oídos para ti. Te lo suplicamos, Señor, en esta noche. Haz ese milagro en la iglesia León de Judá, Señor, en cualquier familia, en cualquier miembro de esta congregación, en diferentes lugares donde estén. Hazlo, por favor, en nosotros. Puedo oír la voz de mi amado. Él me llama a una nueva intimidad. Por su gracia correré para estar junto a Él. Él me puede cambiar y podré terminar. Por su gracia correré para estar junto a Él. Él me puede cambiar y podré terminar. Una clave para oír su voz es estar cerca de Él, hermanos. Que podamos responder cada vez que Él nos llame y nos invite a tener intimidad con Él. Y seguramente en esa medida en que respondamos y estemos solos con Él, vamos a poder conocer su voz. Vamos a poder identificar su voz. Aunque Él nos hable a través de los hombres, a través de un líder, vamos a saber que es el Señor hablándonos. Así que pasemos más tiempo en su presencia. Oigamos la voz del amado que nos está llamando en estos días a una nueva intimidad. Este canto nos da la clave. Ir a esa intimidad para poder conocer cada vez más la voz de Dios. Si en estos días no identificamos bien su voz, no vamos a poder avanzar ni permanecer en este camino, porque habrá otras voces que nos quieran distraer, confundir, desalentar, desanimar. Así que perseveremos
en esa intimidad con nuestro Dios para conocer cada vez más su voz. Que el Señor los bendiga.